Ya, bueno, esperamos que hayan tenido una buena semana. Eh, Estuvimos hablando con el profe y bueno, nos comentó y nos mostró igual lo que van a hacer con lo que es goniometría y pruebas musculares. Entonces, igual nosotros, bueno, queremos ayudarlos a resolver dudas, ver igual algunos conceptos básicos para que igual les sirva para que puedan tener buena nota en eso, porque pruebas musculares después lo van a retomar cuando tengan traumatología y después cuando ya estén en sus prácticas. Entonces igual es algo súper importante que la idea es que vayan revisando. Así que eso, el día de hoy vamos a hacer una presentación corta sobre algunos conceptos de goniometría y de pruebas musculares. Y bueno, después de eso nos pueden comentar las dudas que puedan tener. Y bueno, los que les toque presentar el lunes, se pueden quedar un rato más para mostrarnos como sus avances o las dudas que tengan también con respecto a eso. Se ve, ¿cierto, Mati? Sí, sí se ve. Ahí. Ya, entonces vamos a hablar un poco de goniometría. Bueno, que hay algunos conceptos referentes a las posiciones. O sea, esto tiene que ver más bien como con la posición del cuerpo, ¿ya? Hay posición neutra, posición anatómica y posición funcional. La posición neutra es la que se utiliza como referencia en goniometría, ¿ya? Aquí se supone que todas las articulaciones deberían estar en 0 grados, ¿ya? Luego está la posición anatómica, que es una posición que se usa referente como el estudio anatómico del cuerpo. Eh, y aquí las palmas de la mano se ubican hacia adelante, ¿ya? Entonces esa es la diferencia que tiene con la posición neutra. Y después está la posición funcional, que esta es la posición fisiológica del cuerpo, donde las articulaciones están en reposo y obedece el tono muscular. Acá las articulaciones se encuentran en una semiflexión, o sea, por ejemplo, la articulación de codo, la articulación de la rodilla están en semiflexión. Eh, sí, bueno, en relación a los movimientos, está, bueno, la flexoextensión, que se desplaza ya sea, por ejemplo, el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Encontramos en diferentes partes, por ejemplo, en goniometría, la primera parte les toca, no sé, por flexoextensión de cabeza o de cuello, creo que también de brazo o de hombro. Tenemos la abducción y aducción, que esto es en relación a la línea media, y también las rotaciones, que pueden ser externas e internas. Eh, Vamos a tener que bueno, los movimientos de flexión y extensión en el miembro superior, vamos a tener que los músculos, los que son flexores, se ubican como hacia adelante, por así decirlo, y lo que se encuentra por detrás son los que realizan extensión, y en nuestro miembro inferior es al revés. Pero igual es importante considerarlo. Sí. O sea, mm, todo lo que es como extremidad superior y, por ejemplo, cabeza, cuello, lo que es la extensión cumple con la regla que sale ahí. O sea, por ejemplo, flexión lleva el cuerpo, o sea, claro, desplaza el cuerpo hacia adelante, extensión hacia atrás. Eso cumple en todo lo que es cabeza, extremidad superior, pero en extremidad inferior es inverso, ¿ya? Por eso es como una excepción. Luego están otros movimientos que estos son como más bien asociados con alguna región en particular. Por ejemplo, está la inclinación lateral, que esta se da en el raquis y corresponde a movimientos dados en el plano frontal, ¿ya? O sea, aquí, en el plano frontal, recuerden que se da como normalmente, se da principalmente lo que es la abducción y la aducción, pero en el caso del raquis, esto se denominaría inclinación lateral. Luego está la desviación radial, que se da en la muñeca, que aquí la mano se desplaza hacia la apófisis estiloides del radio, ¿ya? O sea, se desplaza hacia lateral, teniendo en cuenta una posición anatómica. La desviación cubital también se da en la muñeca, y aquí la mano se desplaza hacia la apófisis estiloides del cúbito, ¿ya? Por eso el nombre. Luego está la rotación derecha e izquierda, que esa es la rotación que se da a nivel del raquis, por ejemplo, la rotación a nivel de cuello, ¿ya? Se va a hacer así. Luego está la pronación, que este es un movimiento también de rotación que se da a nivel del antebrazo, ¿ya? Por lo tanto, es en el plano transversal, al igual que la rotación derecha e izquierda. Bueno, en la pronación
el antebrazo gira hacia adentro llevando la palma hacia abajo, ¿ya? Y en la supinación, también el antebrazo, es lo opuesto, o sea, la estructura gira hacia afuera llevando la palma hacia arriba. Son como algunos movimientos que serían Estamos como más relacionados a una región. con la mano hacia arriba, estamos en supinación, y si tenemos la mano como hacia abajo, es pronación. Ujú. Y bueno, nosotros tenemos el goniómetro. Creo que el profe les mandó como para hacer un goniómetro casero. Pero todo goniómetro, bueno, hay de diferentes formas y todo eso, pero tienen una misma estructura básica, bueno, que ahí Mati la está mostrando, que vamos a tener primero un cuerpo, que en el cuerpo va a estar los brazos, en donde vamos a tener un brazo fijo y un brazo móvil, en donde el brazo móvil es el que va a ir siguiendo la estructura para poder medir los ángulos. Y también vamos a tener el eje, que el eje está en el centro y ese va a ser como nuestro punto de referencia que vamos a ubicar, por ejemplo, ahí en relación con los diferentes, por ejemplo, estructuras óseas. Entonces, a partir del eje, nosotros vamos a poder ir estableciendo los ángulos, de acuerdo al movimiento de la estructura. O sea, este vendría siendo el cuerpo del goniómetro, esto, y acá se tienen los dos brazos. El brazo fijo es el que está como unido al cuerpo, no sé si lo pueden notar mucho, pero finalmente el que está unido al cuerpo, y este entonces sería el brazo móvil, ¿ya? El que sigue el movimiento. Y este, Generalmente el brazo móvil tiene una flechita, sí. como para marcar los ángulos. Bueno, acá están los planos. Mencionábamos antes, se tiene el plano sagital, que divide el cuerpo en dos mitades, y todos los planos sagitales son cruzados por el eje medio lateral o transversal. Acá dice todos los planos sagitales porque recuerden que uno puede observar como distintas regiones del cuerpo, y si uno está observando el plano como una división entre, ya por ejemplo, la mitad derecha y la mitad izquierda, ahí se observa un plano sagital, entonces se puede hablar de planos sagitales, ¿ya? Y en los planos sagitales se realizan los movimientos de flexo-extensión, ¿ya? Luego están los planos, o sea, el plano frontal, y este también se conoce como coronal, y se ubica perpendicular al plano sagital. Este es cruzado por el eje antero-posterior, como se puede ver ahí también en la imagen. Entonces, ahí está el eje antero-posterior, plano frontal. En el plano frontal se realizan los movimientos de abducción y de aducción, así como también aquellos que les mencionábamos antes, la inclinación lateral del raquis. Y en el plano transversal, este es perpendicular al plano frontal y divide el cuerpo en craneal y caudal, o sea, como superior e inferior, ¿ya? Y este lo cruza el eje vertical. Aquí se realizan los movimientos de rotación y también otros como por ejemplo la pronación y la supinación, o también, bueno, la rotación externa, interna, rotación hacia derecha e izquierda, y así. Sí, creo que igual en algunos textos el plano transversal también sale como plano horizontal, Mm, creo. sí, creo que sí. Sí, la Sí. flexión de hombros sería en el plano sagital. Y bueno, entonces un pequeño como resumen, en realidad lo que es la goniometría es bastante simple y es fácil realmente de hacerlo. Lo más importante es conocer los planos y los ejes de movimiento que se realizan en cada movimiento, como en flexo-extensión, que es en el plano sagital, en aducción y abducción, que es en el plano frontal, y los movimientos de rotación, que son en el plano transversal o plano horizontal. Entonces, conociendo eso, también es fácil determinar el tipo de movimiento, determinar también los ángulos, determinar, bueno, ay, no sé qué más, pero básicamente la goniometría es bastante simple en comparación con las pruebas musculares. Mm. Y no sé si tienen dudas con respecto a la goniometría. No sé si también han podido revisar el texto que les mandó el profe. Ahí, de comentario. O sea, en el chat. El eje, sí, o sea, al final sí, el eje de movimiento es el que va a determinar el movimiento.
Y ese también está determinado por el plano, entonces al final todo se relaciona. Ujú. Es que no sé si puedes volver a la imagen anterior. Acá. Em, es que ahí dice, por ejemplo, eje antero-posterior, por ejemplo, en el frontal. Ujú. Pero a ese eje, ¿a qué se refiere? ¿Es al plano, al movimiento? Es como, Como que me confunde. voy a dejar de compartir un rato para que se vea. Por ejemplo, nosotros vamos a tener ya esta estructura y este va a ser el eje. Entonces, el eje, si llega aquí, nosotros no vamos a poder mover porque el eje va a atravesar. Entonces, no podemos moverlo así, sino que podemos moverlo así en rotación, por ejemplo. Ujú. El eje atraviesa por aquí, vamos a poder mover así. Entonces, al final, este eje es el que determina nuestro movimiento, es como un eje que atraviesa el cuerpo. Ya, ok. ¿Sí? Entiendo. ¿Queda más claro? Sí. En sí, una de las cosas más importantes en la econometría es que tengan en cuenta que, por ejemplo, si van a medir lo que es un movimiento de flexión, tiene que ser necesariamente en el plano sagital. Entonces tienen que observar, o el momento que graben el video de cómo lo van a hacer, tienen que ubicarse en un plano sagital. Si tienen que hacer un movimiento de abducción-aducción, tienen que estar ubicados en un plano frontal, ¿ya? Bueno, y lo mismo en el caso de movimientos de rotación, en un plano transversal. O sea, el movimiento que vayan a observar tienen que ubicarse de acuerdo al plano, porque en ese plano se realiza ese movimiento y se puede observar. ¿Se entiende? Eso es como lo más importante. Es lo más importante. Y después están lo que son las pruebas funcionales musculares. Esto es como, no es que sea complejo, pero es como más largo, un poquito más tedioso en comparación con la goniometría. Ujú. Y bueno, nosotros en las pruebas musculares vamos a evaluar principalmente la actividad, la capacidad de contracción y de funcionamiento de las estructuras, principalmente a través de la palpación de los músculos. Y de acuerdo a lo que nosotros vayamos palpando, podemos clasificarlo en distintos grados. Hay una pregunta. O sea, la posición en la que el TO se debe ubicar tiene que ser, por ejemplo, si o sea, para el video tiene que ser en esa posición. Entonces, idealmente es como que uno no se cruce, pero idealmente, como ya en la práctica, uno tiene que estar también en esa posición. Mm. Por ejemplo, si quieres evaluar flexo-extensión, la idea es estar, por ejemplo, en el plano sagital mirando a la persona, porque si la miras de frente no vas a poder medir nada, al menos con el goniómetro. Sí. Entonces sí hay que ubicarse en el plano. Quizá cuando graben el video a veces es un poco más complejo porque la idea es que se vea a la persona que ustedes están grabando. Sí. Pero normalmente, claro, se hace de acuerdo al plano en el que se realiza el movimiento. Sí. Y bueno, y con relación a las pruebas musculares, nosotros damos grados que son de 0 a 5, en donde 5 va a ser el grado que es considerado normal. Es decir, la persona va a poder realizar un movimiento en toda su amplitud y también va a poder superar la fuerza de gravedad y también una resistencia máxima. Es decir, yo quiero que la persona, por ejemplo, no sé, extienda el brazo, yo voy a aplicar resistencia para dificultar, por así decirlo, un poco a la persona, y si la persona puede realizar ese movimiento completo sin que los músculos se fatiguen, superando la máxima resistencia, significa que el paciente tiene un grado que es normal, que es lo ideal. Luego está el grado 4, que este se considera como bien, y aquí se puede realizar un movimiento también en su máxima amplitud, con también presencia de fuerzas externas como lo que es la gravedad y una aplicación de resistencia. Ahora bien, en este caso, la resistencia que se soporta no es máxima, sino que es moderada. O sea, el músculo resiste esta aplicación, puede realizar el movimiento en su máxima amplitud, pero llega un momento en que comienza como a fatigarse, o bien como el profesional puede desplazar un poco, como que logra superar. ¿Ya? Tiende como a Entonces, ceder el músculo al final. sí.
Entonces, esa es como la diferencia entre el grado 4 y el 5, que en verdad son bastante similares. La única diferencia es que 5 es resistencia máxima y 4 moderada, porque llega un punto en que como que cede, por decirlo así. Después tenemos el grado 3, que es regular, que aquí la persona puede realizar el movimiento completo, pero solamente superando la fuerza de gravedad. Es decir, si yo le aplico resistencia, la persona no puede realizar el movimiento, pero si yo no le aplico resistencia y hago que la persona mueva su brazo sola, por ejemplo, la persona puede hacerlo en toda la amplitud, es decir, solamente puede soportar la fuerza de gravedad. Luego está el grado 2, que aquí ya se considera como algo malo. Eh, Aquí la persona puede realizar el movimiento completo, o sea, puede realizar el movimiento en su máxima amplitud siempre y cuando no haya resistencia y tampoco haya, o sea, y se logre minimizar la fuerza de gravedad. O sea, es como que la persona tiene, o sea, se puede realizar el movimiento, sí, pero solo si es que no hay fuerzas externas actuando. Sí, generalmente desde esta parte ya el terapeuta tiene que empezar a asistir al movimiento. Entonces el terapeuta, por ejemplo, en el brazo, uno sostiene el brazo y la persona puede realizar el movimiento, pero ya necesitando asistencia. No puede realizarlo solo. Claro, se necesita asistencia o se tiene que colocar al paciente de otra forma, como para poder minimizar las fuerzas. El grado 1 ya es cuando la fuerza es escasa, en donde la persona no puede realizar el movimiento, pero al palpar se siente cierto grado de contracción muscular. Es decir, el músculo puede contraerse, pero no se puede generar ningún tipo de movimiento. Uh-huh. Y luego está el músculo grado 0, que en este ya la contracción es nula. Entonces se observa que hay un músculo que es carente tanto actividad, o sea, carente de actividad tanto en una inspección visual, o sea, la persona profesional observa y no hay actividad, y al momento de la palpación tampoco se siente como que haya una contracción o que aumente la tensión en la zona. Entonces aquí ya no hay nada. Y bueno, por último, aquí está como una tablita de resumen de lo que estuvimos comentando. Lo importante a los que les toca hacer pruebas musculares es que cada vez que vayan evaluando tienen que ir comentando un poco sobre, porque cada parte del cuerpo también tiene sus propios requisitos. Esto es como lo general. Pero ahí en el libro van a ir viendo que en cada, por ejemplo, hay lugares o hay zonas en donde los grupos musculares no son tan fuertes o tienen tanta potencia como otros. Entonces, igual la forma de evaluarlos igual cambia un poco, para que igual tengan eso en consideración. Pero en general uno lo evalúa así. Normalmente en la clínica, en terapia ocupacional, no se encuentra mucho los grados 5 y 4. Lo más común es encontrar los últimos. Y eso, no sé si tienen dudas con respecto a esto de la volumetría, pruebas musculares. Yo tengo una duda. Para pruebas musculares, entonces hay que tomar en cuenta en el video la posición de los, o sea, ya, por ejemplo, a mí me tocó elevación de escápula. Tengo que tomar en cuenta como los grados de inclinación, por decirlo así, de la escápula. Y si es que están 5 está bien, y si es que no, ahí como que analizo qué pasa o no. O sea, lo que pasa es que aquí en pruebas musculares uno no evalúa tanto los ángulos, sino que aquí uno evalúa más a los músculos, más que la escápula en sí. Entonces tú evalúas los músculos, por ejemplo, de la escápula, no sé, el manguito rotador, quizá el deltoides. Entonces eso es como lo más importante. En cambio, en goniometría ahí se evalúa un poco más lo que son huesos y articulaciones. Claro, finalmente, por ejemplo, el momento que estás grabando el video, sería importante que pudieras como señalar la musculatura que participa en la elevación del hombro, ¿ya? Entonces, mencionas la musculatura, quizás, por ejemplo, cuál es el motor principal. Ahí vas como explicando mientras lo haces. O, sí, vas explicando mientras lo haces junto con los grados que puedes observar. Y una vez finalizada la prueba, uno podría también como señalar quizás como ya qué grado podría ser, porque finalmente tú en la prueba tendrías que aplicar, no sé, pues una resistencia también. Y que la persona realice el movimiento de elevación del hombro, ¿ya? Sí, generalmente también para cada grado hay una como evaluación.
Por ejemplo, si te toca ya elevación de escápula, en los grados 5 y 4 se hace una evaluación, por el grado 3 se hace otra, y el 2, 1 y 0 se hace otra. Generalmente es así. Sí, porque Igual, para evaluar el grado 2 no podrías evaluarlo si le aplicas resistencia a la persona, porque la persona no va a poder realizar el movimiento. Ya, entonces tendría que fijarme bien en la musculatura que participa y, y los grados que se van dando, porque eso que tú decís de que no se puede forzar, Sí. ya, sí, ahora entendí más. es explicar la Gracias. musculatura, explicar los grados y también quizás como detallar un poco la diferencia entre los grados. O sea, por ejemplo, ya en los grados 5 y 4 generalmente el usuario está como en una posición similar, porque la única diferencia ahí es que en una hay aplicación de resistencia, o sea, no hay resistencia máxima y en la otra resistencia moderada. Ya en grado 3 pueden haber diferencias en la postura del usuario y por lo tanto también la posición en la que se ubica el terapeuta. Y en los grados 2 y 1 generalmente el usuario está como recostado ahí, si mal no recuerdo. Generalmente, sí. Mm. Y porque en esos grados uno ya se empieza a palpar a ver si hay actividad muscular. Mm. Y en esta parte no es necesario considerar lo de los planos, ¿o sí? Como tener en cuenta, porque creo que la pauta salía como la posición a realizar, pero no cacho cómo, si se tiene que hacer de pie, por ejemplo, o se puede analizar como si estáis acostado de espalda y te levantáis como con la espalda y la columna y cuestiones. O sea, es que no, en el libro de Daniels, ahí especifica bien cuál es la posición del paciente, dónde se ubica el terapeuta, y entonces como que está ahí súper detallado dónde se ubica cada uno. Sí. Ahora, no sé si en la pauta sale también que tienen que hablar de planos, porque yo creo que igual es importante porque también cada movimiento tiene su propio plano, pero depende de lo que diga la pauta. Sí. Tengo una consulta en eso de los planos, es que ya por ejemplo, digamos que tenemos un plano coronal o frontal, ¿cierto? De flexo extensión. El eje de movimiento ahí sería antero, no, antero posterior, ¿cierto? El eje de movimiento. Ah, ya. Como que es el eje perpendicular al plano. Claro, lo único sí es Ah, ya. que cuando se observa flexión y extensión, hay que recordar que eso es en el plano sagital, en el plano coronal, es más bien como eh, Hacia donde se realiza el movimiento. sí, o sea, el plano coronal es, por ejemplo, la abducción, aducción. Eso es como, por ejemplo, te toca observar flexo-extensión, deberías ubicarte en un plano sagital. Y ahí Claro, el para eje, observarlo. sí, porque también en el plano sagital es donde se realiza ese movimiento. O sea, por ejemplo, al hacer extensión de hombro o flexión de hombro, ese movimiento se está dando en ese mismo plano, como hacia donde eh, se dirige el cuerpo. ¿Ya? Lo mismo en el plano Ujú. frontal. O sea, en el plano frontal, por eso se observa lo que es la abducción y la aducción, además de la inclinación. O Entonces, sea, en el como fondo que, habría que mirarlo en el plano contrario al movimiento. Obviamente, porque para poder observarlo mejor, ¿o no? O sea, no sé si contrario, pero en el lugar adecuado para que se pueda ver, sí, digamos. Sí. Ya entiendo. Es que Y, esa era mi duda, como que me confundía. por ejemplo, los que les toca ahora agoniometría, idealmente cuando graben el video, si les toca, no sé, flexo extensión, graben el video en donde la persona se pueda ver desde un plano sagital. Claro, ya entiendo. Entiendo. Es que me confunde porque yo estaba acostumbrado al tema del movimiento, pero claro, pues si es por observación, se observa mejor del otro lado, digamos. Entiendo. Sí, no sé si aquí, ¿a quiénes les toca el lunes?
en goniometría? A mí. A mí también. Y en relación con goniometría, ¿tienen alguna consulta o dudas? Como para que podamos ir también viendo entre todos. Porque igual creo que en su nota final tienen que hacer una prueba de goniometría y una de pruebas musculares. Por lo menos a mí me tocó la abducción del hombro Ya. y no siento que sea, o sea, no es tan complejo, pero igual tiene su complejidad. Pero ahí A mí estoy. me tocó la rotación interna del hombro. Ya. Creo que todas esas se hacen acostados. Sí, todo lo que es de hombro es recostado. Ahí, bueno, lo pueden realizar sobre El libro la de importancia. goniometría es muy útil, muy, muy bueno. Sí, aquí sale todo lo que hay que hacer. Normalmente lo de hombro uno tiene que estar uno tendría que estar recostado sobre una superficie plana. O sea, lo ideal es que, claro, el líder dice como el libro dice como que es o sea, el usuario se ubica sobre una camilla, pero claro, tendría que ser en ese caso como alguna mesa o bien algún mat, por ejemplo, y ahí lo tendrían que observar. Y Por la ejemplo, idea, cuando lo hacíamos en la U, cuando lo teníamos presencial, lo hacíamos como ya, en el suelo, como con almohadas. sí, con almohadas o con un mat. Pues se puede adaptar. A mí no me toca esta semana, pero me tocó flexión de cadera. Me imagino que eso se ha separado. Porque, Flexión de cadera, no, creo que igual es. Creo que Creo que o es también es sentado recostado. o es acostado. Mm. ¿sí? Yo tengo una duda. Es Lo que sentado. pasa es que a mí me tocó rotación interna de hombro y yo ya hice mi video, pero no sé si está bien, porque cuando dice que, por ejemplo, el hombro debe estar en posición 0, el codo en posición 0, se refiere a cómo debe de estar, porque vi la imagen y el brazo lo tenía levantado, pues, así como que yo decía, no está en posición 0. ¿Ya? Sí, es que posición cero se refiere a que hay como un ángulo, o sea, hay como 0 grados. No necesariamente es que el cuerpo está en reposo. Cuando el cuerpo está en reposo y se deja llevar como por el tono, eso es la posición funcional. Entonces, claro, acá la persona que está como observando tendría que tener igual como su musculatura más tensa o estar como haciendo cierto esfuerzo para poder mantener las articulaciones en 0 grados. Entonces, claro, esa es como la posición neutra. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, o sea, no tiene que estar en Sí. reposo. Ya, ok. Porque acá incluso la imagen sale que la persona tiene como el brazo levantado. Mm. Sí. Ya. Sí, no sé si alguien más tiene consulta, ya sea Oli. así. Oli. Entré recién, es que estábamos en tutoría con el profe Roberto. ¿Vieron solo goniometría? Y pruebas musculares. Sí. Ah, pero ya hicieron todo ya. Oh, qué triste. Pero está grabado igual Mati, o sea, Mati le va a compartir el video y también les vamos a compartir el PPT. Así que para que igual lo puedan revisar. Sí. Ya. Es que a mí me tocó, por ejemplo, interfalángicas, proximales y distales, flexión. Y en realidad, o sea, entiendo cómo se hace la prueba, pero no entiendo lo de la gradación. En pruebas musculares. Ujú. Ah, ya. Espera, voy a compartir el PPT de nuevo. Porfis. Porque dice grado del 5 al 1, 0. Y en realidad como que ambos tienen una prueba distinta, pero no entiendo, porque la pauta sale que dice, hace el grado 5, 4 y 3 y después sale el 2 y el 1. ¿Pero todos los grados se tienen que hacer o eso no depende de la persona a la que se le está haciendo la prueba? O sea, para la evaluación hay que hacerlos todos, pero igual eso ya en la práctica va dependiendo. Por ejemplo, si tú le haces a la persona el grado 5 y la persona lo hace bien, no es necesario que hagas el resto.
pero como por razones de evaluación hay que hacer todos los grados. ¿Y cómo sería la diferencia entre un grado 5 y uno 4? La diferencia Eh, entre el grado... Dale, Mati. La diferencia entre el grado 5 y el 4 es solamente que en el 5 uno aplica una resistencia máxima, ¿ya? Esa es la única diferencia, porque en sí la posición en la que se ubica el usuario y el terapeuta son exactamente Es la la misma. misma. Claro, del 5 al 3. Sí. Entonces, Y no sé si, por ejemplo, ya tengo que hacer la evaluación del grado 5 en un puro dedo o será necesario que lo hagan todos. ¿cómo? Será necesario, por ejemplo, si hago la graduación del 5, ¿tengo que hacerla en un puro dedo o hacerla en todas? Para cada grado. O sea, tendrías que evaluar cada grado por separado, realmente, porque igual la diferencia es que ya, el grado 5 y el 4 se ubican en la misma posición, pero en el grado 5 hay una resistencia máxima, entonces Ujú. se aplica una resistencia mucho más grande que en el 4 y ahí como que ya, la persona en ningún momento como que el profesional, por decirlo así, supera lo que es el movimiento que está realizando la persona, ¿ya? En el 4 llega un Ujú. momento en que como que cede, y en el 3 uno no aplica resistencia, sino que solamente la fuerza de gravedad, ¿ya? Ya. Entonces ahí como que igual hay diferencia, entonces yo diría que tienes que hacer como, claro, podrías hacer como videos distintos, o bien grabar como en el mismo video e ir como especificando, o sea, ahora vamos a hacer como la evaluación del grado 5, que consiste en, y ahí detalles. Luego grado Ya. 4, grado 3, y ya en el grado 2 y 1, la posición del usuario y del profesional cambian. Cambio. Generalmente está como recostado. Entonces ahí tendrías que usar, por ejemplo, se podría evaluar en un mat, se podría evaluar en alguna... En esa, en verdad, lo importante es que sea una superficie plana. Ya. Sí, eso lo entiendo, pero a lo que me refiero yo, por ejemplo, ya, hago el grado 5. Le hago el grado 5 en el D1, 2, 3 y 4, y después el grado 4 en el D1, 2, 3 y 4, y así. O un grado por dedo, una cosa así. Hoy no sé cómo explicar. No sé realmente, o sea, eso yo creo que habría que preguntarle al profe, pero por ejemplo, cuando tú los evalúas, como es el mismo, yo creo que como es esto de práctica, debe ser como en un dedo. No sé si el profe lo ha especificado, pero si tú evalúas grado 5, grado 4, que generalmente grado 5 y 4 se evalúan juntos, porque como es casi lo mismo. Claro. Ya puedo tener que enviarle un correo al profe entonces. Ya, gracias. Me queda un poco más claro. Y bueno, las posiciones cuando la persona está acostada, de cúbito prono es cuando se acuesta boca abajo, como de guata, y de cúbito supino o también de cúbito dorsal es cuando se acuesta boca arriba. Eso también es importante. Sí, igual el profe tenga mucho ojo con el uso del lenguaje técnico también. Sí. Eso, no sé si tienen más dudas o con pruebas musculares o con goniometría. Porque igual revisen también las pruebas, aunque no les toque, porque creo que el profe iba a hacer pruebas chicas, no sé si les contó. Quizás estoy haciendo spoiler. Sí, prueba de salida. Y hacer pruebas chicas relacionadas a los... Goniometría. sí, a goniometría me parece que era como específicamente lo que se iba a tratar, por ejemplo, el día lunes. Sí, el día lunes van a... Igual, porque se supone que estos videos son dos partes, uno 30% y el otro 70%. Entonces, en la última parte como que nos puede tocar cualquier cosa. Como, no sé, ahora nos tocó prueba muscular, el otro nos puede tocar goniometría. Pero ahí tampoco, no sé si va a pedir un video o va a ser como una prueba en el mismo momento, va a dar tiempo, no cacho. Un video Es también. un video.
Es como el mismo proceso parte, este. Sí, es el en mismo la segunda parte tenemos que presentar goniometría y pruebas musculares, por ejemplo, de aducción de hombros. Las dos cosas al mismo tiempo. Ujú. Entonces, por ejemplo, a los que les tocó una cosa ahora, después les va a tocar otra cosa. Entonces, para Sí, que igual le sí. vayan rotando en distintas partes. Lo que iba a preguntar es que, claro, un video vale, como dijo la Maca, 30%, que el primero y el segundo vale 70%, y eso corresponde al 70% de la nota práctica, y el 30% restante corresponderá a las pruebas, ¿o no? ¿No saben eso ustedes? ¿Cómo? No, creo que los dos, el 30% y el 70% son ambos de la misma nota, de la Sí. nota práctica. Claro, pero se supone, aquí, o sea, estaba leyendo aquí, y decía que estos dos videos corresponderán al 70% de la nota de evaluación práctica, independientemente de que uno valga 30 y el otro 70. Como que Esa es la esos nota dos... chica, entonces. Ah, ya, vale. Tenía esa duda. Que no tiene mucho que ver, pero igual preguntaba por si acaso. A ver, voy a revisar igual eso. Sí. Porque no creo que se. No, pues en biomecánicas que se promedian las notas chicas, creo que es la grande. Acá, o sea, en neuro. Acá creo que el profe pone la nota parcial así. Como te fue nomás la prueba. No se promedia con nada. Por lo que tenía entendido, las notas chicas que iban a tener ahora, o sea, las prácticas que iban a tener ahora sobre, no sé, pues volumetría, pruebas musculares, se iban a promediar con sus notas chicas. Y la nota como del... De los videos, el del que vale 30 y el que vale 70 van a ser... La práctica, ¿no? sí, Sí, o lo sea, que sería pasa la es que nota de 100%. primero tienen un video, que es el de ahora, que vale 30% de la evaluación práctica, y Mm. después ustedes tienen que enviar 2 videos más, y eso va a valer el 70, y así va a ser 100% de la nota práctica. Sí. Ah, La idea ya, finalmente ya. es con el primer video, por ejemplo, ya ustedes hacen la evaluación de goniometría y ya el profe les da cierta nota. Esta nota vale un 30% y bueno, además de la nota quizás como algunas críticas, tipo, ya se tiene que posicionar de mejor forma económica o se tiene que visualizar mejor o mejor en este detalle y así. Entonces es como para que esta primera parte sería evaluada con un 30% y se van a decir como los errores que cometieron o qué cosas podrían mejorar, quizás las indicaciones más claras, usar un lenguaje más técnico, cosas así. Cosa que en el siguiente video, que vale 70%, logren mejorar esos detalles. Y finalmente son pruebas que son distintas, pero también tienen como una base que es la misma. Claro. Yo tenía una pregunta. Ah, ya. Hola chicos y chicas. Como una consulta más teórica, o sea, más práctica respecto al tema de los videos. ¿Qué nos recomiendan ustedes? ¿Usar o no usar el delantal? ¿Presentarnos como algo más protocolar? Porque igual el profe es como súper, no sé si es estricta la palabra, pero súper formal en ese sentido. Sí, yo creo. Es que el profe como que le gusta hacer ordenado. No creo que afecte en algo. Sería como, o sea, creo que la vestimenta no dice nada, pero igual si quieren hacerlo, no creo que les ponga problema. Y presentarse como cortito, tampoco creo que alargue mucho el video. No, son una presentación breve y luego, no sé, ahora procederemos a realizar la prueba tanto, tanto. Y ahí como quedan algunas, no sé, por Al detalles profe le generales encanta el quizás. orden, así que yo creo que sí estaría bien. Ujú. Sí. Oigan, y respecto a lo que dice la seña, ¿creen que les dé como color si uno pone lo que dice encima del video? Así como, no sé, la voz, porque yo hice mi video y de verdad tengo mucho ruido ambiental, como que no se escucha casi nada. Creo que en clase dijo que podía hacerse como la voz en off. Creo que lo dijo. Sí, dijo que sí se podía. Ah, ya, bueno, qué bien. Sí, no creo que haya problema con eso tampoco, es como edición. Otra pregunta, aparte de la pauta de cotejo, ¿no hay como una rúbrica? Que yo por lo menos no, que yo sepa dijo que iba a enviar una rúbrica, pero no cacho. Si es que hay una rúbrica. Que yo O es sepa, solamente... no nos ha enviado nada. No, Podría
podrían mandarle un correo preguntándole lo de la rúbrica. Ya. Voy a tratar de revisar rápido, pero yo No, sepa, porque en el Cibeduc no está. no. Voy a revisar Sí, el correo igual por si acaso. eso mismo estaba cachando si en el CEDU que no está. Tendrían que pedírsela. Una consulta. Sí, En el video, cuando uno lo haga, uno como que debe presentarse a la persona o presentar a la supuesta usuaria. yo creo que hacer como una breve presentación como de ti, pero algo muy breve. Yo creo que con Así eso como, estaría. así como nombre y estudiante de terapia ocupacional de la universidad tanto. Sí, así como, buenos días, yo soy tanto tanto, el día de hoy vamos a, así como algo muy breve en verdad, no sé si sea muy necesario hacer una presentación. Finalmente también es como algo, es como una evaluación. Eso. Porque en los videos que subió el profe, recuerdo que él llegó y como que hizo el tiro nomás la prueba. No dijo, no se presentó ni con quién estaba ni nada. Al menos los que puso de ejemplo. Eso, o sea, podrían presentarse ustedes y decir como ya, me llamo tanto y vamos a hacer esto, pero aparte de eso no creo que sea necesario. No, está bien que digan su nombre, nomás yo pienso. Y después pasan directo a la prueba y no sé, y bueno, lo que les decíamos, o sea, nombrar los músculos que participan, cuál es como el músculo principal, el motor principal, Sí, o... grados de movimiento que creo que también salen en el libro. Ujú. Pero eso, vamos a Y explicar eso. al final cómo las estructuras, la musculatura implicada en el movimiento y luego detallar cómo, Y ejes también, importante. sí, y luego detallar los grados, o sea, en el caso de las pruebas musculares, los grados, como a qué se refiere cada uno, en qué se diferencia y cómo explicar un poco la posición. Y a ir dándoles indicaciones, importante que vayan dándoles indicaciones también. Y las indicaciones también van a variar según el grado que se está observando, o sea, evaluando. Sí, eso. Pero tampoco tiene que ser tan largo, No, porque al final es para que ustedes también vayan armando una biblioteca. Entonces, para que puedan ir viendo sus otros compañeros e ir estudiando. Porque probablemente el profe también les haga preguntas de eso en la prueba. sí, Sí, igual para que vayan estudiando y les va a servir para traumatología. Les va a servir traumatología y las prácticas. y en las prácticas también. Sí, Una es. consulta, Ah, ya. Sí, una consulta es que, por ejemplo, dice en, a ver, en el cosito que envió el profe, dice, ay, ya, posiciona correctamente el brazo fijo, describiendo referencias anatómicas. Por ejemplo, ya me tocó flexión de hombro. El brazo fijo sería, por ejemplo, la línea media axilar. Eso sería como la referencia anatómica, ¿o no? tipo, donde tú Sí, ubicas esa estructura. Al final es como tu punto de referencia. Y eso sí. sale todo en el libro, por ejemplo, no sé, el eje que lo ubicas, no sé, en el acromio. Ujú. Esos son tus puntos de referencia para ubicar las partes del goniómetro. A eso se refiere. Eso seguiría explicando entonces mientras vas haciendo la prueba. O sea, ya colocas el goniómetro y dices el cuerpo, o sea, el eje va ubicado en el acromion. El brazo fijo va alineado con la línea medio axilar. El brazo móvil con la línea media longitudinal del húmero, y así. Y luego, no sé, ya haces el movimiento y ahí el brazo móvil tendría que seguir el movimiento, mientras que el cuerpo y con el brazo fijo se quedan donde estaban inicialmente. Ya. No cambian su Otra posición. consulta. Lo que pasa es que cuando yo busqué eso del eje, ya salía que era el acromión. Pero en otra parte también me decía proyección del punto central de la cabeza humeral. Entonces no sé si es lo mismo o no sé. No, no es lo mismo. Pero ahí sería acromión, ¿no es cierto? Sí, del acromión. Sí, eso sale en el libro, ¿cierto? Sí. Lo del acromión. Sí. Sí, guíate por el libro de goniometría
que compartió el profe. Ya. Sí, guíate por ese mejor, por los libros que les mandó el profe. Sí. Una consulta donde en la pauta que mandó dice room se refiere a rango óptimo de movimiento, ¿no? O algo así. No sé Sí. si estoy inventando. Ah, ya. Sí. Tenía duda con eso. Y lo otro que iba a preguntar era el libro que, digamos, que recomienda para el tema de los videos de volumetría sería Taboadela, algo así era, Taboadela. Sí, ese No me mismo. acuerdo bien. Ah, ya. Sí. Acá. Ya, entonces no tengo más dudas. Gracias. Chicos, una consulta, es que ustedes dijeron que en el plano sagital está el eje medio lateral y el transversal. Eso igual, hay que decirlo en esto, porque por ejemplo, ya si el eje es el acromión, ¿es necesario lo otro? No, solo menciona el eje de movimiento, Ah, ya. solo ese. Entonces, Porque ya. los otros ejes son como los que forman el plano, pues entonces no es tan importante porque tú ya dices el plano. Sí, pues. Ah, ya. Entonces, solamente decir plano sagital y el eje acromión. Listo. Sí, no, también el eje del movimiento, El eje de movimiento sería porque lo que pasa es que el eje antero-posterior, del me parece. movimiento no es lo mismo que el eje del goniómetro. Sí, me parece que el eje de movimiento, en el caso de la flexión-extensión, era antero-posterior. Sí, pues entonces ya, vamos a realizar el movimiento, tanto que se realiza en el plano, no me acuerdo cuál era ya, pero sagital, con un eje de movimiento que es tanto, y ya, vamos a ubicar el goniómetro, el eje en tal parte, y así, sucesivamente. Sí. Ah, ya. Entonces, uno es el eje del goniómetro y el otro es el eje de movimiento. Y no son Sí. lo mismo. Ah, Mira, a ver, ¿podrías compartir la presentación un minuto? Como para poder mostrarles con la imagen. Espérate, la saqué, al tiro la... Ya. Bueno. Ahí, ¿cuál? No, ahí, mira. O sea, por ejemplo, aquí, uy, ¿A dónde? en ¿Cuál? los planos. Allá. Aquí estaría ya el plano sagital. Mira, fijándonos en la imagen del plano sagital y la del plano frontal. Ahí se ve ya plano sagital y está el eje antero-posterior. El movimiento de flexo-extensión se realiza en el eje antero-posterior. Luego estaría, por ejemplo, a ver, explicándolo de forma ordenada. El plano sagital cruza el eje medio lateral, que también se conoce como eje transverso, ¿ya? Pero el movimiento de flexo-extensión en sí se realiza en el eje antero-posterior, porque igual como puedes ver en la imagen, ya, es como un movimiento que iría de anterior a posterior, por decirlo así de una forma muy, muy como simple, porque finalmente en el movimiento de flexión y extensión, ya flexión, el cuerpo o esa región del cuerpo se desplaza hacia adelante y en la extensión se desplaza hacia atrás. Lo mismo pasa con los otros movimientos, o sea, si por ejemplo se observa ya el movimiento de abducción y aducción, eso se da en el plano frontal, que es cruzado por el eje antero-posterior, pero me parece que el movimiento se realiza en el eje medio lateral, ¿o no? Sí, pues, o sea, el eje de movimiento, el transversal, este que Sí. cruza, y es que te va a dar la base para el movimiento. Entonces, ese es el importante de mencionar. Por ejemplo, te toca el plano sagital, dices que el eje de movimiento es el eje transversal. Y después hablas del goniómetro, y ahí cuando ubicas el goniómetro hablas del eje que se ubica en el acromion y así. Entonces, aunque los ejes del plano sagital sean medio lateral o transversal, el eje de la flexión de hombro sería el antero lateral, ¿era? El antero-posterior. O sea, antero posterior. Uh-huh. Sí, ese sería el eje de movimiento. Que yo hago la relación porque es como decíamos, o sea, flexión lleva el cuerpo hacia adelante, extensión lo lleva hacia atrás. ¿Cuál es su eje de movimiento? El antero-posterior. Esa es la relación que siempre hago. Pero claro, eso sería.
Es que claro, es que como ahí salía que el anteroposterior era frontal y el otro movimiento se da en sagital, entonces por eso me Sí, había porque confundido. finalmente esos son los ejes que cruzan ese mismo plano, pero en sí el eje de movimiento no tiene por qué ser el mismo. Ay, ay, ay. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí entendí. Ya, súper. Gracias. De nada. Eso, no sé si hay más consultas. Yo no, al menos me respondieron todas las dudas que tenía. Sí, bueno, si no hay más consultas, lo podemos dejar hasta acá. Si alguien quiere resolver alguna duda o algo, se puede quedar al final. Sí. O sea, si Sí, o si alguna... no, si no, lo dejamos hasta acá nomás. Así que eso, muchas gracias a todos por asistir. Sabemos que igual están llenos de cosas, así que gracias. Sí, gracias por asistir. Eso, y ánimo también, que ya falta poco. Como les decíamos, si alguno de los que, por ejemplo, de los que tiene que presentar el lunes, se quiere quedar un momento para mostrar como sus avances o algo así, lo puede hacer. Yo me despido. Chao chicos, que estén bien. Gracias por todo. Chao. Cuídense. Chao, estés bien. Chao. Chao. Chicos, una consulta.